Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta serie de webinars, Microbe Talks Exploring the Microbial World. Esto es organizado por la Sociedad de Microbiólogos de Puerto Rico. Los seminarios virtuales reúnen a reconocidos expertos para explorar los últimos avances e innovaciones en la microbiología, para así fomentar el desarrollo y el crecimiento profesional de científicos. En la tarde de hoy tengo el placer de presentarles a nuestro conferenciante, el doctor Gualberto Rosado Rodríguez. El doctor Rosado Rodríguez es micólogo ambiental, catedrático asociado del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Arecibo, donde también funge como investigador principal en proyectos sobre micología de cuevas, patógenos fúngicos en vida silvestre y conservación de tortugas marinas. Posee un doctorado en ciencias marinas con especialidad en oceanografía biológica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, donde también completó su maestría y bachillerato en biología. Su investigación se centra en la diversidad fúngica en ecosistemas naturales y su relación con organismos hospederos, incluyendo estudios sobre hongos asociados a tortugas marinas, boas puertorriqueñas y esponjas marinas. Entre sus contribuciones científicas destacan publicaciones en Marine Pollution Bulletin, en Chelonian Conservation and Biology y en Studies in Fungi, así como presentaciones en conferencias nacionales e internacionales relacionadas con micología, ecología y enfermedades de la vida silvestre. Además de su labor académica, el doctor Rosado se desempeña como mentor de investigación para estudiantes subgraduados, apoyándolos en su formación como futuras y futuros científicos a través de las experiencias de investigación en micología ambiental y conservación. También forma parte del cuerpo de voluntarios de la organización Yo Amo al Tinglar, dedicada a la conservación de las tortugas marinas y a la protección de su hábitat en las costas de Puerto Rico. Su compromiso combina la educación, la investigación y la acción comunitaria como herramientas esenciales para la protección de la biodiversidad. Así que sin más preámbulos, les dejo con el doctor Gualberto Rosado Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias a la Sociedad de Microbiólogos por su invitación. ¿Verdad? Debo decir que soy experto en el área, pienso, ¿verdad? Que todavía es muy temprano para eso, pero sí debo decir que lo que voy a estar presentando no solamente es investigación que he realizado, ¿verdad? Como parte de mi maestría y mi labor de investigador en UPR Arecibo, sino que esto refleja el trabajo de muchos de mis estudiantes subgraduados. Así que importante reconocer que este es un esfuerzo, ¿verdad? De muchas personas, en especial de las organizaciones comunitarias, en particular Yo Amo el Tinglar, que nos hemos estado esforzando mucho, ¿verdad?, para proteger y conservar las tortugas y su hábitat acá en Arecibo. Así que les voy a comenzar a compartir la presentación. ¿Pueden verlas todos? Perfecto. Así que en la noche de hoy voy a estar hablándole acerca de las especies de hongos de Fusarium que son patógenos y se han documentado que pueden estar afectando tortugas tanto en entornos artificiales en cautiverio como en su ambiente natural. En el caso de las tortugas marinas, son especies que son importantes para el ecosistema y podemos verlas incluso como especies clave. Cuando hablamos de especies clave, son aquellas especies que si desaparecen de ese entorno, puede haber un desbalance en todas las demás o en algunos de los componentes de ese ecosistema. En el caso de las tortugas marinas, se ha documentado que ellas ayudan a mantener el balance de las medusas y aguavivas en el ambiente, particularmente el tinglar, que esta es una tortuga que su dieta principal consiste de medusas y aguas vivas. En el caso de la tortuga verde, es una tortuga que se alimenta principalmente de hierbas marinas, así que ella está asociada a mantener la salud de esas praderas de hierbas marinas en los entornos marinos y también la dispersión de estas hierbas en las costas. En el caso del el carey de concha,
es una tortuga que se alimenta y se ha documentado que una de sus dietas principales consiste de esponjas marinas. Así que vemos que estas tortugas contribuyen al balance del ecosistema. Incluso hay autores que van más allá y dicen que las tortugas marinas representan una entrada o un enriquecimiento de nutrientes a las costas. Y esto lo vamos a ver mediante la llegada de la tortuga a depositar sus huevos, que esos huevos, al ella enterrarlos en la arena, representan una entrada de material orgánico que los microorganismos que están en ese ambiente pueden aprovechar. En el caso de las tortugas, existen 7 especies de tortugas marinas al día de hoy. Existe lo que le llaman la tortuga lora, Lepidopteris kempi, que también en inglés le llaman la Kemp's Ridley. Es una tortuga que está amenazada según la lista de IUCN. Tenemos a la tortuga plana, el flatback o Natator depressus. Tenemos a la cabezona, que se caracteriza por tener una cabeza bastante grande. Esa es careta careta. Estas 3 tortugas no se han documentado anidando en Puerto Rico. Sin embargo, de las que anidan en Puerto Rico tenemos 4. La primera es el carey de concha, Eremockeris imbricata. Tenemos a la tortuga verde, que hasta hace poco estaba amenazada. Sin embargo, hace apenas unos días salió la noticia de que le cambiaron la categoría a nivel global como de least concern. Así que eso refleja que estos esfuerzos de conservación de las tortugas marinas y de protección de sus hábitats sí tienen un efecto a nivel, ¿verdad?, global. Sin embargo, debo recalcar que el hecho de que hayan disminuido, ¿verdad?, el nivel de preocupación con esta tortuga no significa que poblaciones en distintas partes del mundo estén amenazadas. Si nosotros vamos a esa lista de especies en peligro y buscamos a la tortuga verde, Chelonia midas, vamos a ver que aunque a nivel global es least concern, veremos que hay poblaciones que todavía están vulnerables o que están amenazadas. Así que el hecho de que le hayan bajado la categoría no significa que debemos bajar la guardia y que debemos ya decir que ganamos la batalla. Por el contrario, tenemos que ahora más que nunca reforzar nuestros esfuerzos para mantener esos hábitats que estas tortugas necesitan para su reproducción. En Puerto Rico también anida el tinglar. Esta es una de las tortugas con mayor frecuencia de anidamientos en la isla. Además, es la tortuga de mayor tamaño y anida en nuestras costas arenosas, como lo son en el área de Arecibo, Dorado, Maunabo, en el área de Mayagüez, Añasco. Así que son playas que son muy utilizadas por este tinglar y que hemos tenido estudiantes en UPR Arecibo trabajando de cerquita con estas especies, estudiando los hongos que afectan sus nidos. También en Puerto Rico tenemos la tortuga golfina, Lepidopteris olivacia, y esta tortuga es importante porque en Puerto Rico no se empezó a documentar hasta hace unos poquitos años. Así que el hecho de que tenemos una nueva colonización de una especie hacia nuestra isla es reflejo de que con más razón tenemos que continuar protegiendo nuestros entornos. En el caso de las tortugas Lepidopteris olivacia, que es la golfina, y la lora, son tortugas que se reconocen porque anidan en arribadas. Así que estas tortugas llegan cientos de tortugas simultáneamente a depositar sus huevos en la arena y ahí podemos ver quizás de forma más clara cómo las tortugas marinas representan una llegada de nutrientes al ambiente de la arena, que normalmente lo vemos como un ambiente oligotrófico y que no hay tanto nutriente disponible. Sin embargo, cuando vemos esta entrada de material orgánico, que hay miles y miles de huevos en la arena, pues los microorganismos pueden aprovecharse de eso. El reporte de la golfina en Puerto Rico se dio por parte de la organización comunitaria Joa Martín Clark, donde ellos documentaron ese primer nido en el 2011. Así que esta noticia se diseminó a través de los periódicos de Puerto Rico. Entre ellos tenemos aquí una de las noticias que se diseminó. Así que estamos bien contentos con esta golfina y ella ha continuado anidando en la isla. Sin embargo, a pesar de que las tortugas son organismos que son carismáticos y que muchas personas quieren trabajar de cerca con ellas, hay que reconocer que hay amenazas que son invisibles. Algunas son quizás menos conspicuas que otras, pero por ejemplo, hay amenazas que son muy marcadas como la destrucción del hábitat. Sabemos de estos megaproyectos que se han estado desarrollando en las costas de Puerto Rico y que al día de hoy todavía se siguen proponiendo desarrollar, que impactan directamente estos hábitats esenciales. El cambio climático representa, ¿verdad? Eventos de marejadas mucho más fuertes, erosión costera, aumento en las temperaturas a nivel global, que eso también pudiera afectar a estas tortugas.
Además de que también se ha documentado que puede haber mucha pesca accidental. Esta pesca accidental, pues desafortunadamente muchas veces cuando encontramos a las tortugas ya ha pasado demasiado tiempo y han muerto por asfixia. Así que esto es algo que también debemos atender. Contaminación con plástico. Quizás posiblemente ustedes han visto muchas noticias donde encuentran tortugas que están con el tracto digestivo obstruido por plástico o que desafortunadamente pues ya han perecido por estar consumiendo plástico. Así que eso es un problema también. Lo que es la caza ilegal o lo que sería el tráfico ilegal de material de tortugas marinas, no solamente por su carne, sino también la concha. Por ejemplo, la concha del tinglar se utiliza, o sea, se utilizaba, ¿verdad?, en muchos lugares como joyería. Desafortunadamente, hace unos meses en Puerto Rico se documentó, ¿verdad?, un evento de caza ilegal de tortugas marinas. Así que, aunque ha disminuido la frecuencia con que esto ocurre, no significa que no ocurra y que no debemos mantener nuestras leyes y mantener ojo visor para reportar cuando ocurre esto. También hemos tenido muchos golpes por embarcaciones, que típicamente botes o jet ski, vehículos de alta velocidad en el agua, que impactan estas tortugas y ellas, pues los pulmones de ellas quedan en el área del caparazón, así que el impacto directo en el caparazón pues puede afectarlas grandemente. Y claro está, la contaminación, tanto por material químico o basura que llega a las costas, depredación por animales que no deben estar allí. Por ejemplo, hemos visto perros que escarban los nidos y se comen los huevos. Y por último, tenemos entonces las enfermedades, que va a ser el foco de esta presentación. En el caso de las enfermedades, vamos a hablar específicamente de Fusarium. Fusarium es un grupo de hongos filamentosos que es bien grande. Se encuentra distribuido a nivel mundial, tanto en suelo, en agua, en el aire, incluso en material vegetal. Y se han descrito sobre 300 especies. Así que estamos hablando de un grupo de hongos que es enorme. Dentro de la identificación o caracterización de estos hongos hay complejidad, donde vamos a ver que a veces a nivel morfológico se nos hace bien difícil poder distinguir una especie de la otra, así que los referimos a ellas como complejos de especies. Dentro del el género Fusarium existen alrededor de 20 complejos de especies. Hay algunos de ellos que son con importancia más en términos de patología de plantas, hay otros que son más importantes en patología de humanos y hoy vamos a estar haciendo énfasis en aquellos que son más importantes en patologías de tortugas marinas. Aunque vamos a ver que muchos de estos especies de Fusarium se caracterizan por ser saprobios y que vamos a encontrarnos en el ambiente, pues sí, desafortunadamente vamos a ver que en entornos clínicos también están esas especies que son problemáticas. Sin embargo, más allá de que estos hongos puedan representar un problema para la salud de humanos, plantas u otros animales, los hongos son importantes para el proceso de descomposición de material orgánico, reciclaje de nutrientes en todos los ecosistemas. Se habla mucho de la importancia de los hongos en los bosques. Sin embargo, en aquellos ambientes donde hay material orgánico disponible, material orgánico complejo como material vegetal, los hongos son esos descomponedores principales que vamos a ver asociados a ellos. En el caso de la importancia de Fusarium como patógeno, en patología de plantas se ha estudiado mucho porque puede causar devastación y pérdidas millonarias anualmente en la agricultura. Por ejemplo, les traigo el caso de la industria del el banano o del guineo, donde vemos que existe una especie de Fusarium que se llama Fusarium forma especial cubense, que esta causa lo que le llaman marchitez en el tallo, puede producir pudrición. Vemos ese tallo de, ¿verdad? Ese pseudotallo del guineo, cómo está afectado. Y también vamos a ver los famosos tizones, ¿verdad? Como vemos en el caso de las hojas del guineo, vemos ese tizón. Así que cuando yo pierdo esa cobertura vegetal, las plantas no pueden recibir suficiente energía de la luz y utilizarla para convertirla en los frutos. Así que vemos que hay un impacto directo en la producción. Así que puede producir pérdidas millonarias. Sin embargo, no todo sobre Fusarium es negativo. Vamos a tener especies que pueden funcionar como endófitos y hay mucho trabajo sobre los posibles roles de estos hongos como endófitos que vivirían dentro de los tejidos vegetales. Pueden ser tallos, raíces, hojas o frutos. Y dentro de estas plantas pueden ayudar a mantener el balance, pueden incluso producir compuestos que sean documentados como
compuestos que ayudan a proteger contra depredación o consumo por depredadores. Así que los endófitos tienen mucha ventaja para las plantas. Sin embargo, cuando tenemos estresores ambientales o hay cambios en las condiciones fisiológicas de la planta, estos hongos endófitos en ocasiones pueden cambiar su estilo de vida y entrar a un ciclo patogénico, pero es bajo ciertas condiciones de estrés. ¿Verdad? Por lo general, hay hongos endófitos que nunca se han documentado como patogénicos, pero hay otros que sí son patógenos potenciales, ¿verdad? O patógenos oportunistas, dependiendo de la condición. En el caso de las que pueden causar infecciones en animales, están los que causan infecciones en los humanos y vamos a hablar de los que hacen infecciones en las tortugas. Vamos a ver que una de las razones o una de las posibles causas de aumento de la patogenicidad en los hongos es el cambio climático. Los aumentos en temperatura ya se ha documentado, no solo en hongos, ¿verdad? En bacterias también, que funcionan como un filtro para seleccionar aquellos organismos que son capaces de colonizar y diseminarse y proliferar en ambientes más cálidos. Si nosotros pensamos, ¿verdad?, en el cuerpo humano que tiene una temperatura más caliente, cerca de los 37 grados, si yo voy, ¿verdad?, evolucionando y adquiriendo esa capacidad de colonizar altas temperaturas, pues ahora yo tengo un organismo que anteriormente no era patógeno a un humano, que ahora lo puede ser. Y se han hecho muchos estudios demostrando cómo la resistencia al estrés térmico puede conducir a patogenicidad en distintas especies. Uno de los hongos que más reciente se ha hablado en términos de patógenos de humanos es Candida auris. Esto es una levadura que es termotolerante. Y esa termotolerancia le ha permitido poder ahora colonizar cuerpos calientes como los de los humanos y ser patogénico. Además de que con Candida auris tenemos otras complicaciones como la resistencia a múltiples antifúngicos, que es muy difícil tratarla. Así que de la misma forma que esta levadura ha ganado termoresistencia y ha logrado ser patógena, lo mismo está ocurriendo con otros hongos filamentosos. Ya en el caso de Fusarium, que es un hongo que normalmente nos referimos a él como mesofílico, que crece en ambientes con temperaturas moderadas, ya se han documentado aislados que pueden crecer muy bien sobre 37 grados. Incluso en climas tropicales, como por ejemplo aquí en Puerto Rico, se han recuperado aislados que pueden crecer sobre 45 a 50 grados. Y pensando en un hongo, un organismo eucariota con células relativamente grandes, crecer a estas temperaturas pues puede, ¿verdad?, ser muy complicado. En los trabajos que nosotros hemos hecho crecimientos en distintos rangos de temperatura. Los aislados de nosotros han crecido máximo hasta 40 grados, pero sobre 40 grados no hemos obtenido crecimiento. Pero ya de por sí, pues vemos que hay cierto nivel de termotolerancia de estos hongos a ambientes cálidos. En el caso de los hongos que afectan las tortugas marinas nosotros las podemos encontrar en estado silvestre, en cautiverio y vamos a encontrar también sus nidos donde van a estar sus huevos. Esta publicación de Gleason en el 2020, ellos hicieron una recopilación de los datos de cuántas veces se ha reportado Fusarium asociado a tortugas marinas en estas tres categorías de cautiverio, vida silvestre o en los nidos. Y vemos que lo que está representado por la letra AC en esa primera columna serían los animales que están en cautiverio. Así que vemos que se ha reportado fusarium en tortugas en cautiverio, aunque en una baja frecuencia. En vida silvestre es menor. Sin embargo, la mayor parte de los casos de infecciones con fusarium es en los nidos y infectando los huevos. Aunque vamos a ver, ¿verdad?, y vamos a hacer mucho énfasis en el caso de los nidos, ¿verdad? Quiero hablarles un poco sobre la incidencia o, ¿verdad?, o la prevalencia de estos organismos de Fusarium en especies en cautiverio. Porque cuando nosotros tenemos un organismo en cautiverio, ya lo estamos sacando de su ambiente natural, eso le provee estrés y ese estrés puede conducir a disbiosis, ¿verdad?, que hay desbalance o cambios en el microbioma y esos cambios en el microbioma tienen un efecto grande en la salud del animal. Así que es bien importante, ¿verdad?, que nosotros cuando estamos trabajando con animales nos aseguremos de que si es un animal que nosotros lo hemos adquirido para propósitos de recuperación, tan pronto yo lo recupere, lo debo regresar a su ambiente natural. No debemos tratar de mantenerlos como mascota, ¿verdad?, por más bonitos que sean o por más interesantes que sean, porque eso puede, ¿verdad?, ser perjudicial para el mismo.
En el caso de las enfermedades que van directamente al huevo, la que se describió recientemente, pero no es nueva, llevaba tiempo, pero se describió como enfermedad emergente oficialmente, es el Staph Sea Turtle Egg Fusariosis, que hasta el momento se han documentado dos complejos de especies de Fusarium que la afectan, Fusarium solani y Fusarium oxysporum. En el caso de las distintas especies de tortuga, en esta gráfica les muestra cuáles son las especies que se han documentado siendo afectadas. Vemos que la primera es careta careta, que es la tortuga cabezona, y vemos que se ha documentado mucho en la columna verde, representa infecciones en nidos o huevos. La columna color marrón o color vino representa infecciones en cautiverio. Así que vemos que en esta tortuga se han documentado principalmente en nidos y en cautiverio. En estado silvestre, pues no se ha documentado, pero no es muy común. En el caso de la segunda tortuga, CM es Chelonia midas, que es la tortuga verde, vemos nuevamente que aunque se ha documentado tanto en vida silvestre, en estado silvestre, como en cautiverio, también en los nidos es donde vemos una mayor prevalencia. Y si miramos las demás tortugas, veremos lo mismo, ¿verdad? Que la mayor prevalencia se está reportando en nidos. Así que ya esto nos deja saber que el ambiente de los nidos representa un ambiente propicio para que este patógeno de Fusarium pueda desarrollarse y colonizar y causar la pérdida de estos. En el caso de las especies en cautiverio, les voy a hablar acerca de un caso donde estuve trabajando con una tortuga cabezona aquí en Puerto Rico. Esto fue en colaboración con el Zoológico de Mayagüez en el 2013, donde ellos tenían el Centro de Rehabilitación de Mamíferos Marinos y ellos recibieron una tortuga cabezona que tenía problemas de flotación, había recibido un impacto y ellos la tenían en recuperación. Sin embargo, durante la recuperación, que fue una recuperación bastante extensa, veremos que ellos empezaron a observar que el caparazón empezó a mostrar descoloración, empezó a ablandarse, un cambio en la textura. Igual en la piel, aquí les pongo una foto en la letra B de la cabeza y vean cómo en la cabeza se ve una mancha de un color un poco más claro. Y ellos pues quisieron saber si era algún organismo que la está parasitando. Así que nosotros desde la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez fuimos, tomamos muestras del caparazón y de la cabeza. Esas muestras que tomamos no eran para propósitos histológicos, era solamente para observación directa y aislamiento. Así que cuando nosotros hicimos la observación directa bajo el microscopio, lo primero que vimos en las muestras del caparazón son, en la letra C, estos filamentos que son las hifas de los hongos. Así que vimos que están los hongos activamente creciendo sobre el caparazón de la tortuga. Observamos otras cosas que no eran hongos, pero como quiera las documentamos porque eran interesantes. Vimos nemátodos, como en la letra D, vemos ese nemátodo que estaba presente en las muestras. En la letra E vemos otro nemátodo, pero en las flechas rojas les estoy señalando un anillo que está estrangulando a ese nemátodo. Ese anillo es producido por un grupo de hongos que le llamamos hongos nematófagos. Los hongos nematófagos son hongos que son saprofíticos principalmente, pero han desarrollado mecanismos para poder alimentarse de nemátodos, particularmente en ambientes donde es escaso el nitrógeno. Así que, aunque nosotros no estábamos buscando este grupo de hongos, pues lo observamos, ¿verdad? Incidentalmente, así que lo reportamos también. Y claro está, pues también observamos los huevos de los propios nemátodos que estaban allí. Así que ya observando directamente las muestras que obtuvimos de la tortuga, ya vimos, ok, hay hongos. Vamos ahora a intentar aislar esos hongos para describirlo. Cuando hicimos el aislamiento, todas las muestras, tanto de caparazón como de piel, lo que aislamos fueron cultivos puros del hongo Fusarium. Aunque vimos que había presencia de hongos nematófagos, Fusarium en el ambiente de laboratorio fue el que creció y predominó y no permitió crecimiento de ningún otro. Así que en todas las muestras pudimos identificar Fusarium. En la columna de la derecha, en la G, la H y la I, estamos viendo las estructuras que nosotros utilizamos para identificar a este hongo a nivel de especie. Entre ellas tenemos las macroconidias, que son estas alargadas en forma de fusil o en forma de guineo, son multicelulares. Tenemos en la letra H las microconidias, que están ahí agregadas en una estructura que es el fiálido, que de ahí es que salen todas esas conidias pequeñas, son unicelulares. Y en la letra I vemos unas estructuras de supervivencia que se conocen como clamidosporas,
que en el caso de Fusarium son diagnósticas para las especies. Y en este caso vemos que son clamidosporas que terminan en el ápice de la hifa y son dos clamidosporas sucesivas. Así que siempre vamos a ver que son dos, de dos en dos. Aquí en la foto no se puede apreciar bien, pero eran tuberculadas, la superficie de ellas eran irregular y eso nos permitió a nosotros poder identificarlo con bastante seguridad que estamos viendo organismos dentro del complejo de especies Fusarium solani. Así que aquí estamos viendo un caso de Puerto Rico de una tortuga cabezona en cautiverio donde estaba viéndose afectada tanto en la piel como en el caparazón por el hongo. Esta condición oficialmente se conoce como hialoifomicosis y para poder decir que oficialmente la tortuga tenía la enfermedad, pues habría que hacer una prueba histológica. Sin embargo, viendo lo que nosotros pudimos observar bajo el microscopio y las pruebas de crecimiento, que este es el único hongo que observamos en el cultivo, y sabiendo, ¿verdad?, la revisión de literatura que Fusarium causa estas infecciones, pues nosotros determinamos que posiblemente era el causante del ablandamiento del caparazón y de la infección en la piel de la tortuga. Nosotros hicimos recomendaciones al centro de rehabilitación. Entre ellas, pues nosotros nos aseguramos de que la tortuga tuviera tiempo suficiente bajo el sol para poder termorregular, porque estaba en un lugar donde quizás no recibía suficiente sol. Así que hicimos ciertas recomendaciones para el bien del animal. En el caso del hongo saprobio de Arthrobotrys, que observamos en las muestras directas, no lo asociamos directamente con la condición de la tortuga. Sin embargo, pues está allí de forma oportunista, aprovechando los nutrientes que están en el ambiente y aprovechando, ¿verdad?, los nemátodos que están allí para hacer su alimento. Los nemátodos posiblemente son de origen fecal, así que nosotros hicimos una recomendación de que se le hiciera un análisis parasitológico a la tortuga y que entonces el veterinario, y si siguiera el curso de acción que profesionalmente entendiera. Y bien importante, ¿verdad? Que reconozcamos que las condiciones de cautiverio representan un estrés enorme para las tortugas y todas las especies, y que esto pues, puede llevar a desbalances en su microbioma, por lo tanto, hace que sean más susceptibles a infecciones por hongos u otros patógenos. Así que este es el caso de tortugas en cautiverio. Con eso quiero moverme al estudio de fusariosis en los nidos y los huevos de tortugas marinas. Voy a estar hablando de los estudios que hemos hecho en la tortuga golfina, Lepidochelis olivácea en Arecibo, y también sobre los estudios de el tinglar, Dermochelis coreacea, tanto en el área oeste, en Añasco, Mayagüez y en Arecibo. Así que esta condición de Cytoro egg fusariosis o fusariosis de los huevos del tinglar es causada por complejos de Fusarium. Especialmente uno de los más documentados es el complejo Fusarium solani, donde vamos a ver que esta enfermedad ha sido reconocida actualmente como una enfermedad emergente para las tortugas marinas. Se ha reportado en todas las especies de tortugas y se reportó por primera vez en Puerto Rico en el 2011. Así que aunque hace unos pocos años fue que se determinó que esto era una enfermedad emergente, ya en Puerto Rico la habíamos detectado años antes, pero no sabíamos que era un problema, ¿verdad?, tan grande a nivel global, pero ya lo teníamos acá. En aquel entonces, cuando nosotros observábamos los huevos del tinglar, vimos que había una descalcificación del huevo y esa descalcificación del huevo lo observamos en la letra A, donde vemos que esa cobertura de calcio, de carbonato de calcio, está debilitada y se ha ido escascarando, dejando solamente las membranas internas del huevo. Vimos también descoloraciones en la superficie y en el interior. En la letra B vemos esas manchas en la superficie del huevo y en la letra C serían las manchas en el interior del huevo. Así que ya estamos viendo que hay posiblemente un organismo que está asociado a la descalcificación, a la colonización superficial del huevo y a la infección interna. En el caso del complejo de especies Fusarium oxysporum, se ha documentado también causando infecciones en tortugas. En este caso les traigo una imagen de una publicación de Italia, donde vemos que esto es un huevo de tortuga cabezona y el complejo de especies Fusarium oxysporum se caracteriza por producir este patrón de manchas rojas intensas en los huevos o fucha. Así que vemos que la colonización del huevo luce distinta a la que produce Fusarium solani, por lo menos lo que hemos reportado acá.
a lo que es Fusarium oxysporum. Así que nosotros, pues ya habíamos visto que habían hongos asociados a los huevos, pero queríamos estudiar cuál era la comunidad y diversidad de hongos asociadas a las playas antes de que llegaran las tortugas. También quisimos ver cuál era la diversidad de hongos en los nidos al momento de la tortuga poner los huevos. Y también aprovechamos la ocasión para tomar muestras de la cloaca de la tortuga para ver si los hongos venían en la cloaca de la tortuga desde el mar. Y luego hicimos un estudio durante la temporada de eclosiones para ver cuáles son los hongos que oficialmente se desarrollaron en esos nidos luego del periodo de ¿verdad? Durante el periodo de incubación. Debo recalcar que todos estos trabajos que yo les estoy presentando han sido con autorización y permisos del Departamento de Recursos Naturales Ambientales, porque son especies protegidas y nosotros no podemos intervenir con ellas sin la autorización. Así que le he puesto los números de permiso allí por si acaso, ¿verdad? Quieren consultarlo. ¿Qué observamos nosotros en aquel entonces, en el 2009? Que el primer periodo de muestreo, que fue el periodo que ocurrió antes de que las tortugas llegaran a anidar, nosotros vimos que los hongos que predominaban en la arena eran Aspergillus, Cladosporium, Penicillium y Fusarium, que son hongos muy comunes en el ambiente y esto pues para nosotros no fue ninguna sorpresa. Durante el segundo periodo de muestreo, que es cuando la tortuga llega excava el nido y pone los huevos, nosotros observamos que en ese momento los hongos que también predominaban eran Aspergillus, Cladosporium, Penicillium y Fusarium. Así que no hubo mucha variación en términos de cuáles eran los cuatro jugadores principales. Sin embargo, luego de los 60 días de incubación, cuando nosotros abrimos los nidos, luego de que las tortuguitas ya habían salido, pues vemos que como quiera tengo Penicillium, Aspergillum, Cladosporium, pero miren que Fusarium es la línea que se dispara y tiene una frecuencia relativa sobre el 60% de los hongos recuperados fueron Fusarium. Así que ya vemos que aunque los demás hongos estaban allí presentes, el único que pudo proliferar bajo esas condiciones del nido fue Fusarium. En el caso de qué otros factores están afectando el nido, nosotros no podemos pensar que los hongos son los únicos responsables de la falta de éxito en estos nidos. Sabemos que la temperatura juega un rol esencial. Las tortugas, para desarrollarse, necesitan unas temperaturas óptimas que típicamente están cerca de entre los 31 y 32 grados Celsius. Las temperaturas hacia el extremo más bajo típicamente determinan que esos embriones van a desarrollarse en tortugas machos y las temperaturas más elevadas determinan que esos embriones se van a desarrollar en hembras. Sin embargo, si las temperaturas son más elevadas de lo normal, que es el panorama que nos presenta el cambio climático, pues vamos a tener problemas con el sexo, porque la mayoría de las tortuguitas se van a desarrollar en hembras y vamos a tener pocos machos. Pero más allá de eso, vemos que las tortugas o los embriones que son expuestos a altas temperaturas durante los estadios tempranos de desarrollo tienden a no desarrollarse apropiadamente o simplemente a morir. Así que el cambio climático, además de poder causar una desviación en las tasas de sexo de las tortugas, pueden afectar directamente el éxito reproductivo de estas. En el 2023, una estudiante de UPR Mayagüez, que allá se graduó de su maestría, Ivani Sánchez, ella estudió las temperaturas de los nidos de los tinglares. Nosotros hicimos una colaboración donde ella estuvo trabajando la parte de las temperaturas de los nidos y yo estuve trabajando la parte de la micología del nido. Ella puso data loggers de temperatura y estudió esa temperatura durante los 60 días de incubación y encontró que aquellos nidos en donde hubo altas temperaturas en estados de desarrollo bien temprano o bien tarde fueron los que menos éxito reproductivo tuvieron. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo juega esto entonces con los hongos? Si regresamos, ¿verdad? Lo que estaba mencionando del aumento en las temperaturas y aumento en la posibilidad de poder ser patógenos, eso representa un nuevo ambiente que los hongos pueden colonizar y entonces aprovechar esa entrada de nutrientes. En la foto de la derecha, desafortunadamente, estamos mostrando, ¿verdad? Toda una puesta de huevos que después de los 60 días ni uno logró eclosionar. Vemos que están todos de color negro y ese color negro en la superficie es un hongo. Así que nosotros aislamos ese hongo. Todavía estamos en proceso de hacer su identificación a nivel molecular,
pero no es Fusarium. Así que ese hongo que colonizó externamente el huevo no es Fusarium. Sin embargo, cuando estudiamos los hongos que lograron entrar, penetrar el huevo y colonizar el interior, solamente uno pudo hacerlo. Así que el único hongo que está pudiendo, ¿verdad?, cruzar esa barrera que representa el cascarón y las membranas del huevo es Fusarium. Así que vemos que este hongo, además de ser resistente a altas temperaturas, también tiene la capacidad de degradar el calcio, pasar a través de las membranas e utilizar el contenido del huevo como su fuente de nutrientes. Así que eso nos pareció muy, muy interesante. Muchos hongos por fuera, por dentro, solamente Fusarium. Así que trayendo eso a las investigaciones que estamos haciendo en Arecibo, pues nosotros estamos evaluando la fusariosis en huevos de tortugas, tanto en la golfina como en el tinglar. Estamos haciendo identificación molecular de los aislados y también estamos haciendo caracterización morfométrica en el caso de que estemos documentando alguna especie que sea nueva y necesite ser completamente descrita. Durante el primer muestreo de nosotros en Arecibo fue en el 2023. En esta imagen de la derecha está la joven Ivanis Cruz y este servidor, que estamos en el momento en que la tortuga llega a depositar sus huevos. Ella cuenta los huevos, la ponía el data logger. Yo tomaba muestras de arena, muestras de cloaca, para entonces así, ¿verdad?, poder hacer un estudio entre los dos. Durante este muestreo nosotros solamente tomamos muestras de arena y luego de que pasó el tiempo de incubación, tomamos muestras de huevos que no habían eclosionado. Es importante recalcar que nunca intervenimos con huevos viables, nunca sacrificamos huevos, nunca sacrificamos neonatos. Siempre trabajamos solamente con huevos que ya se habían dañado. Así que cuando era la temporada de que la tortuga llegara a poner los huevos, nosotros solamente cogíamos muestra de arena, porque no podemos intervenir con los huevos porque son huevos que son posiblemente viables. Así que solamente tomamos muestras de arena para describir la diversidad de hongos que está asociada en la arena al momento de la tortuga depositar los huevos. Sin embargo, luego de que pasa el periodo de incubación y ya las tortuguitas salieron del nido, nosotros procedíamos a abrir el nido, sacar los huevos que no eclosionaron y tomábamos muestra de arena también. Y entonces estudiábamos cuáles eran los hongos que estaban en la arena, cuáles eran los hongos que estaban en el huevo y cuáles eran los que estaban en el interior. Así que en términos de la metodología en el laboratorio, lo primero que nosotros hicimos fue hacer una desinfección superficial de los huevos. Esa desinfección superficial hicimos lavado con agua oxigenada, etanol y agua estéril. Y luego de que ya estaba completamente desinfectado superficialmente, hacíamos la disección. En la disección del huevo, nosotros miramos si había alguna descoloración interna o en algunas ocasiones pudimos incluso observar micelios del hongo dentro del cascarón, ¿verdad?, comprobando que el hongo había pasado a través de este. Procedimos entonces a hacer el aislamiento en medios de cultivo y nuevamente el único hongo que logramos aislar del interior es Fusarium solani. En esta imagen tenemos una serie de dilución seriada y vemos que todas las colonias son idénticas. Cogimos muchas de ellas y las aislamos aparte, pero todas resultaron ser Fusarium. Entonces, en la parte de la caracterización de los aislados, pues eso lo hicimos en el laboratorio utilizando distintos métodos de cultivo en medios selectivos. En otros usamos medios para inducir la formación de algunas estructuras, que lo van a ver en un ratito cuando les hable sobre la golfina. ¿Qué encontramos entonces con las tortugas tinglares en Arecibo? Durante el momento del anidamiento de la tortuga, encontramos muy pocos hongos en la arena. Esto ya nosotros lo esperábamos en base a los estudios que habíamos realizado en el 2009, donde de todas las muestras analizadas, solamente uno de los nidos tenía unos CFUs que estaba por encima de los 200. Y con todo y eso, 200 unidades formadoras de colonia no es muy grande. Así que no veíamos tanto carga de hongo en la arena. Recuperamos 34 morfotipos distintos cuando los identificamos a nivel de género: Aspergillus, Penicillium, Cladosporium. Dentro de Aspergillus, los Aspergillus que más predominaron fueron Aspergillus terreus, había muchos Aspergillus terreus y alguno que otro Aspergillus niger. Penicillium, habían unas cuantas especies y Cladosporium, habían como dos especies diferentes, eh, pero era, ¿verdad?, bien poquito lo que encontramos en cuanto a eso. Sin embargo, cuando llegamos a la época de eclosiones,
pues vimos que los nidos tenían mucha carga de hongos. Nidos, los CFU sobrepasaban las 3.000 unidades formadoras de colonia en comparación con 200 o menos previo a la temporada de eclosiones. Recuperamos 51 morfotipos de hongos, donde vimos que los jugadores de nuevo, número, ¿verdad? Los cuatro primeros lugares, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium y Fusarium. En la imagen les muestro, ¿verdad? Uno de los huevos que estaba recubierto por este hongo de color negro. Sin embargo, cuando hicimos la disección del nido, del huevo, debo decir, en el interior, el hongo no había atravesado. El interior del huevo no estaba, ¿verdad? Siendo colonizado por el hongo. Solamente el único que pudo colonizarlo internamente fue Fusarium, la demostrando que este hongo verdaderamente es un patógeno emergente y que representa una amenaza para nuestras tortugas marinas. En el caso del estudio de la tortuga golfina, nosotros comenzamos a hacer el estudio en el 2024, en el mes de enero, en la playa de Abacoa, en Arecibo. En este caso, como la tortuga golfina es bien difícil de interceptar, hasta el momento, ¿verdad? La han podido ver una sola vez en la playa, no como los tinglares, que pues, son muchos, ¿verdad? Que llegan a la playa de Arecibo y los podemos contactar con mayor frecuencia. La golfina nunca la llegamos a ver durante ese periodo. Por lo tanto, no tenemos muestras de arena del momento en que la tortuga puso el nido, ¿verdad? Hizo el nido. Solamente tenemos muestras de los huevos no eclosionados y de arena de esos nidos no eclosionados. En el laboratorio hicimos lo mismo que hicimos con los huevos del tinglar. Hicimos esa serie de desinfección superficial. Hicimos la disección del huevo y ¿qué estamos observando ahora? Que la colonización es de color rosado. Y nosotros pensamos, ¿será entonces que estamos viendo infección por Fusarium oxysporum en lugar de Fusarium solani, que es lo que estamos viendo en Tinglar? Así que nosotros comenzamos con nuestra primera hipótesis que el hongo que estaba allí era Fusarium oxysporum. Así que procedimos a aislar el hongo. Lo vemos entonces en el medio de cultivo. De nuevo, lo único que creció allí fueron las cultivos, las colonias de Fusarium, y entonces lo caracterizamos. Esta parte de caracterización la hizo uno de los estudiantes subgraduados de Arecibo, el joven Jair Cuevas, donde él hizo la parte de morfometría, hizo la parte de cultivo en medios de cultivo, incluso indujo a la formación de estructuras como la que está en la tercera foto, que es lo que le llamamos un esporodoquio, donde vemos una serie de conidióforos colectados y de allí están saliendo todas las conidias. Y esto típicamente se produce en tejido vegetal. Así que para él poder inducir eso, él tomó un pedazo de una hoja de clavel esterilizada y creció el hongo allí. Y entonces pudimos ver la formación de las estructuras. Las clamidosporas que observamos eran distintas a las clamidosporas que habíamos visto en los fusarium aislados del tinglar, de los huevos del tinglar. En aquel momento de tinglar eran clamidosporas bien esféricas, eran terminales y eran tuberculadas. En este caso eran terminales también, pero eran subesféricas y eran lisas. Y nosotros, ok, esto es diferente, posiblemente esto es Fusarium oxysporum. Y nosotros pues contentos porque íbamos a documentar algo nuevo, pero muy tristes porque estamos documentando un patógeno nuevo, ¿verdad? En la isla, así que eso hubiera sido, ¿verdad? Triste para la tortuga. Sin embargo, cuando hicimos la caracterización molecular, enviamos a secuenciar el ADN y sorpresa, sorpresa, Fusarium solani. Así que el complejo de Fusarium solani tiene una plasticidad morfológica bien grande. Así que lo que estamos viendo son variantes dentro de ese complejo de especies y no pudimos decir que era un complejo de especies distinto. Así que terminó siendo Fusarium solani nuevamente. En el caso de las tortugas, cuando nosotros hicimos las disecciones del huevo, nosotros encontramos muchos embriones que estaban subdesarrollados. En algunos casos encontramos tortuguitas ya listas para eclosionar, pero que entonces no pudieron salir del huevo y murieron atrapadas. Pero también encontramos malformaciones craneofaciales, algunas tortugas que tenían mandíbulas que estaban mal desarrolladas, encontramos malformaciones en el caparazón, malformaciones en las extremidades, donde incluso vimos tortuguitas que nacieron sin aletas. Pero estas malformaciones no se las podemos atribuir a los hongos, porque ya se ha documentado que la temperatura, como juega un rol importante, particularmente en las etapas tempranas del desarrollo, puede inducir malformaciones. Así que posiblemente aquí estamos viendo un efecto combinado de
el efecto de la temperatura en el desarrollo de los embriones y la colonización posterior por parte de los hongos. Así que es como que una tormenta, ¿verdad? Terrible que las tortugas están pasando en la arena. En el caso de las posibles fuentes de Fusarium, pues Fusarium es un hongo que se encuentra en todas partes en el ambiente, particularmente en las áreas donde hay industrias agrícolas, donde hay muchas fincas, donde hay mucho bosque, pues nosotros podemos encontrar ese Fusarium. ¿Y cómo llega a la playa? Pues en el caso de Arecibo, nosotros tenemos, ¿verdad? El Río Grande de Arecibo y tenemos el caño Tiburones que desembocan. En este caso estamos viendo en este mapa la playa Abacoa y estamos viendo el Caño Tiburones por un lado y estamos viendo el río de Arecibo por el otro. Así que tenemos dos posibles fuentes de donde están viniendo esos hongos de tierra adentro y están llegando a la costa y se están logrando establecer allí. Y cuando las tortugas depositan sus huevos, pues entonces representa una entrada de nutrientes que los hongos claramente van a aprovechar. Así que con esto, ¿verdad? Lo que hemos visto es que Fusarium es un organismo que está muy presente en el ambiente, que representa una amenaza para el éxito reproductivo de las tortugas marinas a nivel global. En Puerto Rico ya lo hemos documentado oficialmente en la tortuga golfina y en el tinglar. Me han enviado fotos de carey y tortuga verde, donde estoy seguro que voy a encontrar el hongo de nuevo, pero estos son de los futuros proyectos donde trabajaremos en conjunto con más estudiantes de la UPR y con estudiantes voluntarios para entonces poder, ¿verdad? Tratar de trazar estrategias para la conservación de las especies. Así que ¿verdad? Aprovecho, ¿verdad? Nuevamente para darle gracias a la sociedad por esta invitación y con mucho gusto, ¿verdad? Puedo responder todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, Alberto. Si alguien quiere, puede levantar la mano, prender el micrófono y hacer su pregunta o escribirla por el chat. Sí, saludos, buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí. Doctor, ¿usted cree que si se logra identificar como que una infección temprana del hongo en el huevo, hay alguna forma que se pueda trabajar, ¿verdad? Acá las personas que estudian para revertir ese daño interno al huevo. Pues mire, ahí el problema principal es que nosotros, pues por las protecciones federales, no podemos intervenir con los nidos durante el proceso de incubación. Así que nosotros no vamos a saber si el hongo se va a desarrollar hasta que abramos el nido al final del proceso y entonces vemos que el hongo se desarrolló o no. En términos de medidas preventivas sería extremadamente difícil, ya que el hongo puede llegar en cualquier momento del tiempo de desarrollo o de incubación. Y incluso hay personas que han propuesto utilizar antifúngicos o utilizar sustancias que inhiban los hongos, pero de nuevo, estaríamos alterando la composición ¿verdad? De lo que vamos a encontrar allí en términos microbiológicos. Y si yo saco los hongos, ¿qué va a pasar? Todavía me quedan las bacterias, así que podemos desplazar un grupo de organismos para poner otro y pudiera ser incluso tal vez más problemático. Así que las estrategias ahora mismo, hay lugares donde hacen incubación de las tortugas en ambientes artificiales. Sin embargo, en esos ambientes artificiales también se ha documentado el hongo. Así que está bien difícil de escapar. Ahora mismo es casi como estar de manos atadas en el sentido de que estamos viendo lo que está ocurriendo, pero no hemos logrado encontrar una posible solución o prevención al asunto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo tengo una, mientras tanto, ¿cuál es el mayor reto en el estudio de los hongos patogénicos en la vida silvestre? Principalmente lograr interceptar a los organismos silvestres, ¿verdad? Particularmente con las tortugas, son animales que aunque nosotros sabemos en qué momento, ¿verdad? Van a llegar, tienen unas temporadas reproductivas marcadas. En el caso del tinglar, ya durante los meses de marzo a junio tenemos esa llegada. Pero el esfuerzo de muestreo para nosotros poder capturar, ¿verdad? Capturarlo no, interceptar al animal y tomar las muestras es bien grande. Por ejemplo, durante los meses de muestreo de tinglar, nosotros llegamos a la playa a las 9 de la noche y a veces daban las 2 de la mañana y todavía estábamos allí para el otro día llegar a la universidad a trabajar y dar clase a las 7. Así que Bien, quizás el reto más grande en este tipo de animal, como lo es las tortugas, es
que dependemos mucho del momento en que van a llegar. Y como ellas anidan principalmente de noche, pues es más complicado. En Claro. términos de otra vida silvestre, por ejemplo, con lo que he estado trabajando es con boa puertorriqueña, estudiando otro Ujú. hongo patogénico que se llama Ophidiomaeces ophidícola. Pues aquí, pues, las serpientes no son un animal que tú vas, ¿verdad? Caminando por el bosque y te llueven las serpientes. Así que también envuelve un esfuerzo de muestreo bien grande para nosotros poder ver lo que, ¿verdad? Interceptar al animal y poder tomar las muestras. Muy bien. Hay una pregunta del doctor Bayman. ¿Ponen sal en los medios de cultivo para aislar los hongos? Sí, muchas gracias y saludos, doctor Bayman. Ujú. Nosotros estamos utilizando el agar de papa y dextrosa, pero lo estamos preparando con agua de mar natural. Nosotros, previo a la temporada de muestreo, hicimos muestras, ¿verdad? Pruebas de crecimiento de los hongos en distintos medios de cultivo y en el cual mejor pudimos tener más diversidad y mayor éxito de aislamiento es en el agar de papa marino, ¿verdad? Nosotros le llamamos Marine PDA, el agar de papa marino. Mm, ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok, Bayman otra vez. ¿Han visto infecciones de virus en las tortugas? Por lo menos yo no he trabajado nada de virus, pero sé que habían colaboraciones detectando virus en tortugas utilizando Environmental DNA, pero por lo menos acá en Arecibo no tengo conocimiento de que se haya hecho. Me parece que en Dorado se trabajó algo de Environmental DNA y vieron algo de virus. Hay un par de publicaciones y literatura sobre usando Environmental DNA para describir virus en tortugas, pero por lo menos ni, ¿verdad? Yo no lo he trabajado y acá en Arecibo pues no he visto que alguien lo haya hecho. O sea que ahí tenemos oportunidad también. Así que Claro que sí. escuchen, chicos. Bien, pues le damos las gracias al doctor Gualberto Rosado por esta interesante investigación que nos ha presentado, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que se unieron y nos estamos viendo en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, linda noche. Igual.